tú, Jesús. Y eres la que ilumina a todo ser humano. Otra cosa es que todo ser humano no quiera que tú nos ilumines. Eso es otra cosa. Pero tú eres la luz del mundo. A eso viniste. A darle luz a todo el mundo. Lo que pasa es que no todo el mundo quiere recibir esa luz. Eso ya es otra cosa. Y gracias, Dios. Gracias, Dios, por la enseñanza de hoy. Gracias porque es muy oportuna, Rey. Y vamos a ver eso, la luz verdadera que ilumina a todos nosotros, a todos los seres humanos. Voy a estar en Palabra de Dios para todos. Y empezamos hoy el Evangelio de Juan. El sábado vimos toda la sinopsis de lo que contiene el Evangelio de Juan, recordando un poquito que los capítulos 1 al 2 es que el ministerio de Jesús. Y del 13 al 21 es la última semana que él tuvo en Jerusalén. Y dice allí, a partir del versículo 1, dice, antes del comienzo del mundo ya existía la palabra. Uy, ¿cómo así? La palabra es Jesús. Entonces, esto es importante. ¿Cómo así? ¿Jesús es la palabra? Sí. O sea, decir Jesús, decir Cristo, decir la palabra, decir la Biblia, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo. Eso dice ahí. Antes del comienzo del mundo ya existía la palabra, es decir, ya existía Jesús, que es la misma palabra. Y la palabra, o sea, Jesús, estaba con Dios y era Dios. Entonces, así ya no nos queda difícil entenderlo. Porque Dios es uno solo, en tres personas distintas. Ya les explicaba que eso es como un huevo, ¿no? El huevo es uno solo, en tres diferentes componentes. La cáscara, la yema y la clara. Y la yema no es lo mismo que la clara, y la clara no es lo mismo que la cáscara, y la cáscara no es lo mismo que la yema, en fin. Pero todos tres juntos componen un solo huevo, igualitico. Así es. Tres personas distintas, un solo Dios. Y uno de esos tres personas es la palabra que es ¿quién? Jesús. ¿Listo? O sea, si yo les digo la yema, ustedes me dicen un huevo. Pero la yema sola no es un huevo. Pero me entiende cuando digo la yema, ah, sí, el huevo. O la clara, ah, la clara el huevo. Ah, ustedes también le pueden decir huevo, le pueden decir clara. Sin que necesariamente cuando yo digo huevo me refiero a uno de los tres. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces es como si dijera, antes del comienzo del mundo ya existía Jesús. Jesús estaba con Dios y era Dios. Ya entendemos. Porque hacía parte de Dios, ¿cierto? Así como el huevo. Está claro para todos, ¿no? Muy bien. Estaba ahí con Dios en el comienzo, ya lo entendemos. O sea, Jesús estaba ¿con quién? Con el Padre y con el Espíritu Santo. De hecho, eso usted lo ve en Génesis 1, versículo 1. En el principio Dios creó todas las cosas. Y después dice, y el Espíritu de Dios estaba dando vueltas por todo el mundo. Ah, el Espíritu, Dios, y Dios dijo, ahí el que dijo fue Jesús, sepárese en las tinieblas de la luz, sepárese en lo mojado de lo seco. Y Dios dijo, o sea, Jesús, ese pedazo fue Jesús. No fue el Padre, como pensamos, fue el Hijo, fue la palabra. Ah, pero allí sí, ¿cierto? Y ahí están los tres en Génesis. En los tres primeros versículos están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien. Estaba ahí con Dios en el comienzo, ya lo entendemos. ¿Quién? Jesús. Todo se hizo por aquel que es la palabra. Y vean, una que aprendemos. Muchos pensamos que era Dios el Padre. El que dijo, háganse los animales, háganse las plantas. No, aquí dice clarito, el 3, vean. Todo se hizo, hágase, se hizo, por aquel que es la palabra. O sea, ¿por quién? Por Jesús. Porque Jesús estaba desde el comienzo, no es que es parte de Dios, un solo Dios. Muy bien. Sin él, nada se habría hecho. Escuchen. Sin él, sin que él lo hubiera dicho, nada se hubiera hecho. ¿Quién? Jesús. Jesús es la misma palabra. Por eso dice en Timoteo,
La palabra está viva, pues claro, no es que es Jesús. Por eso dice, es viva y eficaz y penetra hasta allá lo profundo de los huesos, como lo que oramos hace un rato. Allá el que penetra es la palabra, que es ¿quién? Jesús. Sin él, nada se habría hecho. Entonces, aquí ya vamos aclarando cosas. Esto es, cuando uno va a Génesis, el que creó todo por la palabra fue Jesús. De los tres, fue Jesús. ¿Listo? Muy bien. En él estaba la vida. Y esa vida era la luz de los seres humanos. En Jesús está la vida. Por eso él mismo dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia, porque él es el dador de la vida. Él no dijo, mi padre vino a darles vida. Y cuando él dice, mi padre y yo uno somos, pues claro, no es que los dos hacen parte de Dios con el Espíritu Santo. Uy, y ahí vamos entendiendo ahora sí más claro. En él estaba la vida y esa vida era la luz de los seres humanos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no ha podido contra ella. Eso que dijo desde Génesis. ¿Se acuerdan que dice? Y él separó la luz de las tinieblas. Y miren lo que dice en Génesis, dice, separó la luz de las tinieblas. Él no dice enfrentó y le dijo, echo fuera, fuera, fuera las tinieblas, al diablo lo echo fuera. No, él dijo que las separó. Entonces, ¿usted qué hace? Hoy en día separamos al diablo, a las huestes de maldad, a los demonios de mi casa. Usted aquí no puede entrar, se separa, se va para afuera. Pero eso de que yo lo ato, lo recontrato, eso no, al diablo usted no lo ata ni nada. Sí va a ser atado por 1000 años, pero eso va a ser después de la gran tribulación. Así que esas oraciones de ato, lo recontrato, lo tengo bajo mis pies, le brinco, le hago y de... No, eso no es. Usted simplemente lo separa, como dice Génesis. Separó la luz de las tinieblas. Usted separa, usted, si es el varón de la casa, el sacerdote, a su esposa y a sus hijos, los separa de las tinieblas. No es que haya hecho fuera, rechado. Y entonces, entre más gritan y más patalean, el diablo más cosas les hace. Y después, pastor, eso no funciona. Esas pataleadas y esos gritos no funcionan. No, es que desde el comienzo el Señor Jesús nos enseñó. Dijo, sepárese la luz de las tinieblas, sepárese. Muy bien. Ahora empieza a hablar aquí abajo del 6 en adelante al 9 de Juan el Bautista, del primo del Señor Jesús, de este que era la luz. Y empieza a decir de Juan el Bautista. Un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. ¿Juan cuál? El Bautista. No es este mismo Juan que escribió el Evangelio. No. Se llaman igual, pero son dos Juanitos distintos. Este que está hablando el 6 es no de Juan el Evangelista, sino de Juan el Bautista, el primo de Jesús. El que nació 6 meses antes que Jesús. El que allá Elizabeth, cuando lo tenía en su vientre, allá se movió en el estómago apenas vio a la Virgen María. Y por eso Elizabeth, cuando vio que Juan el Bautista se movió allá en su vientre, le dijo a ella, bendito sea también el fruto de tu vientre, el de ella, el de María. Porque el chino que llevaba adentro, que era Juan el Bautista, se sacudió en el estómago de la mamá. Y ella se dio cuenta, Elizabeth dijo, uy, y dijo ese versículo tan poderoso. Juan el Bautista. 7. ¿Quién? Juan el Bautista. Él vino a dar testimonio de la luz. Él vino a hacer testimonio de la luz para que todos los seres humanos pudieran creer. Juan no era la luz, ya lo entendemos. Juan el Bautista, él no era la luz, solo vino a dar testimonio. Él solo vino a dar testimonio de quién era la luz, o sea, ¿de quién? De Jesús. La luz verdadera, o sea, Jesús. Y de aquí salió el título de la prédica. La luz verdadera que ilumina a todo ser humano entraba al mundo, iba a entrar al mundo, esa luz verdadera, que se le llama ¿qué? El reino de Dios también. Decir Jesús, decir la palabra, decir el reino de Dios, decir el Cristo, decir el ungido, es la misma cosa. Muy bien. Vamos perfecto, ¿no? Pues la luz, el verbo, la palabra
¿Es quién? Jesús. Juan era ¿qué? El que iba a dar testimonio, Juan el Bautista. Muy bien, ya teniendo eso claro, ahora sí nos queda ver fácil la parte de quién es la luz. Entonces dice, la luz, ¿cierto? Que ilumina a todo ser humano. Vamos del 10 al 18. Esto es lo que en estudios bíblicos se le llama el prólogo. Juan hace un prólogo. Un prólogo es una introducción a lo que va a tratar de ahí en adelante. Una introducción. Eso es lo que existe para los que toman notas. ¿Cómo dijo el pastor? Sí. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18, es lo que se llama en los libros el prólogo. El que dice de los temas generales de los que va a tratar el resto del libro. Entonces aquí hace una aproximación, está diciendo vamos a hablar de lo que es la luz, de lo que es la palabra, de lo que es Jesús, vamos a hablar de Juan el Bautista, del testimonio que dio Juan. Y aquí ya el 10 empieza a decirnos, el que es la palabra, ahora sí iglesia, ¿quién es la palabra? Jesús. Ya estaba en el mundo, ya lo entendemos, está desde antes de la creación, porque hace parte de la Trinidad. Él creó el mundo, ya lo entendemos, mire cómo dice ahí, Él creó el mundo, pero el mundo no lo reconoció, imagínense. Eso es como que llegue el dueño de la tienda y uno no sepa. Y hasta lo traten feo. Cuando le digan por allá, él es el dueño. Bueno, muy bien. Vean, él creó el mundo, pero el mundo no lo reconoció. Porque el que creó el mundo, pues él es el dueño, ¿sí o no? Pero el mundo no lo reconoció. Vino al mundo que le pertenecía, claro que le pertenecía porque él lo creó. Es de él, de Dios. Pero su propia gente no lo aceptó. Y aquí ya empieza a hablar de los judíos. Reina Valera dice, a los suyos vino, a los judíos, porque era judío. Pero su propia gente, la judía, la israelita, no lo aceptó. Yo soy el Mesías. No, usted no es ningún Mesías. No olvídese, papá. El de nosotros va a ser un rey montado en un caballo con un ejército grandioso que viene a liberarnos de la esclavitud de los romanos. ¿Usted qué va a ver aquí? Si nació allá con un alma en una pesebrera, ya, a ver dónde está su ejército. No olvides. Ahora, la segunda vez sí viene así. Viene montado en un caballo y su ejército somos nosotros, toda la iglesia. Eso sí es verdad. La segunda venida sí va a ser así, como la estaban esperando desde la primera. Pero no, a ellos no les gustó verlo primero en humildad, porque el primero nos viene a enseñar a ser humildes, a servir. Después ya vienemos con el rey de reyes. Ahora sí vienes como rey, la segunda. Por eso dicen de Jesús el cordero y el león. La primera vino como cordero, la segunda viene como león. Y no es lo mismo. Y ahí entiende uno esos versículos. Hasta hay alabanzas de eso. Ay, el cordero y el león. Y ahí sí queda claro. Cordero es hasta eso. La primera venía. La segunda viene el león y eso ya es distinto. 12. Pero a los que lo aceptaron, eso es a usted y a mí. Solo a ellos. Eso no es para todo el mundo. Solo a los que lo aceptaron, porque los judíos también son seres humanos. Y ellos no lo aceptaron. Y hay muchos latinos, colombianos, gente de la familia, que no lo han aceptado al Señor Jesús. Y creyeron en Él. ¿Cómo así, pastor? Ahí hay una ahí. Sí, hay dos condiciones. Aceptarlo como Señor, es decir, obedecerlo. Y segundo, creer en Él, porque muchos creen en Él, pero no lo obedecen. Es decir, tampoco lo han aceptado. Saben que sí es el Hijo de Dios. Y dicen, sí, yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Sí, yo creo en eso. Pero obedezca al Señor Jesús, que es la palabra. O sea, obedezca a la Biblia, porque la Biblia es la palabra y la palabra es el... Ay, no. Nada, ese pedazo sí no. Yo creo y... Ah, bueno. Aquí dice in, aquí no dice a los que lo aceptaron o lo recibieron o creyeron, no, dice y. Entonces cuando yo le digo a mi hijo, va, tráigame tamal y huevos, aquí llega con tamal y huevos. No es que me llega con el solo tamal o con los huevos, porque no es o. Yo no le dije tráigame tamal o huevos, le dije fue tráigame tamal
y huevos, las dos cosas, no una. Porque esto sí es clave, por eso lo hice en letra cursiva, es decir, letra inclinada, porque esto es lo más importante. Porque muchos han creído en él, pero no lo han aceptado. Aceptar que como Señor. Eso lo dice Lucas 6:46. Porque ustedes me dicen Señor, Señor, y no hacen todo lo que yo les digo. Así dice Jesús. Ese aceptarlo como Señor. ¿Por qué me dice Señor, Señor? ¿Para qué me dice así? Si no hace todo lo que yo le digo, no dice, si no hace algunas cosas que yo le digo, no dice todo lo que yo le digo. Entonces, ¿qué cree? Sí cree, pero no me ha aceptado. Entonces dice que a los que cumplen las dos cosas, pero a los que lo aceptaron, es decir, le obedecen y creen en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Quiénes somos hijos de Dios? Los que lo aceptamos y creemos. Las dos cositas. Un hijo de Dios es aquel, ahí dice, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Solo y solo sí. Lo aceptamos, es decir, lo obedecemos y creemos en él. Las dos cositas. Eso dice aquí en la palabra, ¿no? Y dice el 13, son hijos de Dios, pero no por nacimiento físico. Vean cómo lo explica acá. Lo dice claro. El ser hijos de Dios no es porque hayan nacido físico. No tiene que ver con ningún acto ni deseo humano. Es decir, no tiene que ver con una relación sexual íntima de procreación. Son hijos suyos porque Dios así lo quiere. Porque Dios quiere que todos seamos sus hijos. Pero solo podemos ser sus hijos ¿a quiénes? A los que aceptamos y recibimos al Señor Jesús. 14. La palabra, o sea, Jesús, se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de generoso amor. Vean, él da toda la introducción. ¿Lleno de qué? De amor. ¿Dónde dice ahí que lleno de castigo? Lleno de una voluntad dura contra sus hijos. Aquí está hablando del Padre, de los hijos, del Señor Jesucristo. ¿Dónde dice por ahí? De un Dios de castigo. Dice que lleno de generoso amor y de verdad. Vimos su esplendor. Ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Ese se llama Jesucristo, el Hijo único del Padre. Nosotros somos hijos adoptados. Pero el Hijo único del Padre es Jesús. Juan, ¿cuál Juan? 15, el Bautista. Dio testimonio de él, diciéndole abiertamente a la gente. ¿Qué decía Juan el Bautista abiertamente a la gente? Este es del que yo les hablaba. Era del que les decía, dos puntos, abro comillas. El que ha de venir después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. Dice uno, ¿cómo así el que ha de venir después de mí, pero que existía antes que yo, es más importante? ¿Cómo así que ha de venir después de mí, pero existía antes de mí? Esa vaina es incoherente, no es verdad. Cuando él dice, el que existía, el que ha de venir después de mí, claro, porque Juan el Bautista nació 6 meses antes. En lo natural, Jesús humano nació 6 meses después. Ah, ya. Pero Jesús ha existido desde antes de la creación. Ese es el segundo pedazo. Es más importante que yo, pues existía antes que yo. Ay, ahora sí entendemos, pastor. Se parecía un trabalenguas ahí tenaz. El único es lo físico y el otro es que Jesús existe desde antes de la humanidad. Solo que se hizo humano después de haber nacido Juan el Bautista. Pero él ha existido desde siempre. Ahora sí, pastor, ya quedó clarito. 16. Todos hemos recibido de él muchas bendiciones. ¿Cierto? Usted y yo. Todos hemos recibido de él muchas bendiciones del Señor Jesús. Porque él está lleno de generoso amor y verdad. Y vuelve y recalca. ¿De qué se trata? Del amor. Y él es la verdad. Por eso él dijo también, yo soy la única verdad, la única vida, el único camino. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Vean, lleno de generoso amor y de verdad.
Dios le dio por medio de Moisés, le dio la ley por medio de Moisés, pero el generoso amor y la verdad llegaron por medio de Jesucristo. Ven, aquí sí que lo deja claro. El amor y la verdad realmente llegaron fue por quién, por medio de Jesucristo. La ley, lo que puede y no puede hacer, llegaron fue por medio de Moisés. Y eso hace una gran diferencia entre Moisés y Jesús. Y esto a los israelitas les caía y les cae hoy en día como una piedra. ¿Cómo así que Jesús va a estar por encima de Moisés? Si para nosotros Moisés es lo máximo. Moisés para ellos está por encima inclusive de David. Moisés para ellos es su héroe. Y decirles esto es como darle una pedra. Decirle eso, Dios le dio la ley por medio de Moisés, pero el generoso amor y la verdad llegaron fue por medio de Jesucristo. O sea, Moisés es legalismo. Jesucristo es amor y verdad. Uy, violento. Ojo con ese de amor y verdad, van dos veces, ¿no? Para los que toman nota o los que tienen muy buena memoria o los que queremos grabarlo en nuestro más profundo interior. Acordémonos siempre eso. Jesús en todo lo que hizo es amor y verdad. Porque esa famosa frase que él termina todas, casi todas sus milagros, lleva amor y verdad. Cuando le dice, vete en paz, tu fe te ha sanado, ahí hay las dos cosas. Cuando le dice, vete en paz, eso es amor. Tu fe te ha sanado, eso es amor. Y cuando le dice, no peques más, eso es verdad. Siempre hay, en todo lo que el Señor Jesús dijo, hizo, hay esas dos cosas, amor y verdad. Y usted tiene que descubrirla siempre. Siempre debe descubrirla cuando diga Jesús algo en la Biblia, porque Él es la palabra. Dice, uy, esta es la parte del amor y esta es la parte en la que está diciendo una verdad. Siempre, siempre hay esos dos componentes. Por ejemplo, a la señora que la pescaron en el acto mismo del adulterio y que la fueron a apedrear allá afuera. Y les dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y empezó a notar cosas en el piso. Y cada uno soltaba la piedra y la dejó y no quedó ni uno. Él se inclinó para cubrir la desnudez de la señora. Después se levantó, cogió su capa y la cubrió. Y miren lo que él le dijo. ¿Alguno te ha condenado, mujer? Y ella respondió, no. Y ahí viene el amor. Pues yo tampoco. Esa es la parte del amor. Y la verdad, vete y no vuelvas a hacerlo. No vuelvas a cometer adulterio. Esa es la verdad. Cuando él la cubrió y le dijo, pues yo tampoco te condeno. Esa es la parte del amor. Y la verdad, no lo vuelvas a hacer. Siempre un buen hijo de Dios busca eso en Jesús. Esos dos componentes, amor y verdad. Y eso es algo que tiene el Evangelio de Juan muy repetitivo, amor y verdad. Pero siempre que usted lea la palabra, sobre todo el Nuevo Testamento, y cuando hable el Señor Jesús, busque eso. Uy, esta es la parte del amor. Y esta es la parte de verdad. Porque jamás, jamás va a encontrar en el castigo. Jamás va a encontrar que diga, porque Él vino al mundo a castigarlo y a maltratarlo para que le obedezcan. Eso no dice. Dice que Él es amor y verdad. Fiel, porque Él es la palabra y Dios es amor y Él hace parte de la Trinidad. ¿Cómo se iba a negar a Él mismo? Ya está bien de que maltraten a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, diciendo que es un Dios de castigos y que esa es la voluntad de Dios. Ya está bien de eso. Yo como pastor ya me aburro de que digan, esto será la voluntad de Dios, esto era castigo de mi Dios. ¿Qué les pasa? Dios es amor y verdad. En su Hijo lo reflejó. De tal manera amó al mundo el Padre que envió a su Hijo. Por amor fue que lo hizo.